Se abre la sesión. Asiento, por favor. Uy, se bolso, perdón. Me va a dejar sin minuta la última sesión. Pucha madre, por favor. Otra, recorcho. Recorcho. Gracias. Luz, minuta para el diputado. No tenemos actas a disposición. ¿Cómo está? Bienvenida. Asiento, por favor. El señor secretario, don Álvaro Alaví, dará lectura a la cuenta. Solo Dios sabe. ¿Se jubila después? No, el diputado Alessandri, ya. En mi tercer periodo, ¿no? En mi tercer periodo, ya. Claro. Me están discriminando por joven, ya. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado. Gracias por escucharme. Se da cuenta los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general de la corporación, señor Landeros, por el cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud para remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, boletín 14.983-07, actualmente radicado en nuestra comisión. Pareos de la diputada señora Lorena Fríes y del diputado señor Cristian Araya, del diputado señor José Miguel Castro y del diputado señor Andrés Jonet. Minuta del subprefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Gilberto Paso, sobre el proyecto de ley iniciado en moción de diversos senadores refundido con diversos boletines que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de perfeccionar la tipificación y persecución penal de las conductas terroristas, boletín 16.180-25, más otros proyectos refundidos, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Un poco saliéndome del reglamento, quería ofrecerle la palabra a usted mismo porque después de 10 años de abnegado trabajo, deja la Comisión de Seguridad para emprender nuevos caminos en cuanto a comisiones, no en cuanto a su trabajo principal. Señor secretario. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Solo, en primer lugar, agradecer el afecto, la paciencia y el trato que nos han dado los diputados en los distintos periodos legislativos, pero particularmente en a esta secretaría y al equipo que me acompaña. Esta comisión para nosotros, en lo particular para mí, ha sido desafiante. Después de casi 30 años, uno va al lugar que la jefatura le dispone. Yo siempre he sido jerarquizado, pero me dieron la posibilidad de elegir entre esta comisión, que antes las teníamos, y la Comisión de Economía, es la comisión por la cual yo fui abogado yo antes, la Comisión de Economía, y volver a estar como secretario en esa comisión para mí es de bastante importancia. Y solo decir que yo soy dueño de mis errores, de los problemas o de las faltas que uno haya podido cometer como secretario, pero también, y de eso me hago responsable, y también los aciertos, las cosas buenas y las cosas que hicimos nosotros como yo como secretario, es responsabilidad de nuestra secretaría, porque tengo un equipo de lujo con Carolina Salas y Luz Barriento. Eso, señor secretario. Muchas gracias, secretario. Gracias, Carolina. Gracias, Luz. No sé si nos deja usted nomás o todo el equipo. Nos vamos los tres. Perfecto. Vamos a... Esto pasó en la presidencia titular del diputado Longton. Así es. Jamás habría pasado... Jamás habría pasado en la presidencia de la diputada Orsinio, del diputado Flores o Calixto. Presidente. Igual, de todas formas, yo los convoco a una marcha de protesta para evitar que este equipo de secretaría nos deje por economía, además.
el crecimiento del país, pues, presidente. Pero si no hay seguridad, no hay economía que pueda resistir, pues, Ahí yo secretario. no me meto ahí. Es muy difícil crear empleo en mitad de una era de delincuencia. Diputado Orsini. Presidente, yo lamento mucho esta decisión. Tanto el secretario como su equipo es un aporte y un pilar fundamental en esta comisión. Y yo quisiera, antes de dar las palabras de buena crianza, preguntar si es que es posible, si ustedes están de acuerdo con esa decisión, si no, para acompañarles en solicitar que se queden, o si ustedes ven esto como una oportunidad y están felices de emprender el rumbo. Señor secretario. Presidente, yo hablo por mí y para mí es un desafío importante. Ya. A mí siempre me gusta esta comisión, pero creo que es el momento de poder volver a mis raíces como funcionario. Yo partí como abogado, yo antes tuve muchos años en la Comisión de Economía, hice un magíster en Derecho de las Empresas y me gusta. No es una comisión que no es tan vertiginosa como esta, no quiero ocupar esa palabra, pero eso yo hablo por mí, Gracias, secretario. Y si por unanimidad hiciéramos dejar al diputado Longton la presidencia. Usted, en la presidencia mantengo mi decisión. diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente darle las gracias a esta secretaría con todo su equipo, Luz, la Caro y obviamente el secretario. Yo creo que nos han sabido contener y llevar en una montaña rusa, como usted bien lo decía, en comisiones bastante peleadas o áridas. Hemos salido adelante. Creo yo que en la comisión, si no es una de las que más ha dado que hablar a nivel nacional este último tiempo. Una lástima por lo que estamos viviendo, obviamente, pero ellos han sabido llevar muy bien la batuta y nos han guiado bastante, nos han controlado mucho, y en ese sentido dar las gracias a Alvarito, a la Caro, a Luz, porque sin duda han sido un equipo excepcional en una comisión también muy excepcional. Así que muchas gracias de parte mía, Andrés Longton, que no está presente hoy día, pero también a través mío se hace parte de esta pena en este momento y por supuesto de las mejores parabienes que vengan con el equipo. Gracias. Ya me mandataron a mí en la sesión de la mañana para organizar el evento y sí, y además que es de acá, Longton, de esta región, así que probablemente va a ser en su inmueble. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que hay mucho que agradecerle, sobre todo en el caso mío, que soy una diputada, entre comillas, nueva, porque llevo primer periodo, y la verdad es que el trabajo del equipo de seguridad de la comisión ha sido fundamental en poder llevar adelante nuestro trabajo legislativo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Álvaro, para la Carito, para la Luz, y de verdad que los vamos a echar de menos porque uno se acostumbra a trabajar con un equipo de gente, y yo siento que ustedes son parte de este equipo. Yo entiendo que Álvaro echa de menos economía, pero de verdad que los vamos a echar muchísimo de menos acá. Diputado Araya del Norte. No, presidente, yo quisiera agradecerle a don Álvaro, a la Carito, a la señora Luz, porque al igual que la diputada Navillán y otros, primer periodo parlamentario, y sin su gentil y discreta ayuda en momentos de desorientación parlamentaria, la verdad que habríamos hecho bastante más ridículo de lo que se ha visto. Así que yo sinceramente a don Álvaro le quiero agradecer la deferencia, a Carito, la gentileza, a doña Luz también, por siempre haber sido parte, como dicen los diputados y los diputados, de lo que ha sido la Comisión de Seguridad en tiempos bien difíciles. Así que el clima humano que hemos logrado construir se valora mucho, le deseo todo el éxito del mundo. Y sí me gustaría hacer presente, don Álvaro, que usted ha pasado a ser un político más, que nunca cumplió su promesa de invitarnos. No dije mucho. Bueno, se transformó en un político más, dejó de ser un secretario. Oiga, la abogada secretaria ayudante quiere hacer uso de la palabra, Va a llorar si habla. por favor, Va a llorar si habla. en representación del Mujeres Poderosas. Sí, También, doña Luz, unas palabras para el acta.
¿Podríamos declarar secreta la sesión, por favor? Máximo 30 minutos, Carito. Tiene la palabra. Pero señora, ¿Qué me dijo, Caro? ay, no me quiere Aunque no dejar estaba hablar. preparada, no. No, quería agradecerles, A la lucecita. agradecerles a todas y a todos, a cada uno, y también al Ejecutivo, también a todos los asesores y asesoras de todos los parlamentarios, a los compañeros que nos sirven café también, todos, que han tenido la delicadeza todo de hacernos súper fácil también, en cierta forma, el trabajo, todos los presidentes que han estado. Ay, no podía decir, todos tienen algo especial. Aquí nosotros tenemos en cariño especial a cada uno de ustedes y a todos en su conjunto. Ha sido bonito porque esta es mi tercera vez en la Comisión de Constitución, de Seguridad. En la Comisión de Constitución tuve a don Eugenio Foster y tuve junto a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ahí nació de una costilla, nació la Comisión de Seguridad Ciudadana, tan importante. Ha sido siempre una ilusión todo lo que ustedes han hecho por el país también, todo lo que se trata. Es un tema bien difícil, pero muy bonito. Se van a quedar con un equipo bueno también que viene aquí, Marito, Hugo Valladares y la Claudita Mora. Así que, pero nos vamos a echar de menos definitivamente, para nosotros fue bien difícil, pero sí, pero alguna vez quizás se puede volver, cuarta vez, no sé. Así que muchas gracias a todos. Carito, hasta por 30 minutos. No, cortito. Hay discriminación. No, yo quería darle las gracias porque yo no llevo la cantidad de años que llevan mis colegas. No quiere decir que yo sea más joven tampoco, aunque lo parezca. No. No, pero fuera de broma, yo les quiero agradecer a todos el respeto, el cariño, la confianza. Para mí esta también fue mi primera comisión desde que entré como funcionaria a la Cámara junto con Economía. Yo no puedo negar que mi corazoncito está acá en seguridad, pero tengo todo el respeto, admiración y cariño con el equipo al que soy parte, que es Alvarito y La Luz. Y me quedan, si Dios quiere, muchos años para poder desempeñarme aquí y ojalá poder ser nuevamente y volver a poder trabajar con ustedes. Así que muchas gracias y cuentan con nosotros para siempre. Eso. Muy lindas palabras a todo el equipo, muy agradecidos. Un fuerte aplauso para ustedes. Y vamos a mandatar al diputado Longton para que organice O sea, va a estar igual que yo. un ágape. Ningún problema. Ahí en Renovación Nacional se suplen. Yo, por supuesto, siempre. La República les agradece por su trabajo. Gracias a usted, presidente Sandro. Seguimos entonces, o dejamos hasta acá y se levanta la sesión. Tenemos que continuar. Agradecemos mucho a los invitados que han venido presencial, a don Pablo Urquiza, que vino de forma remota. No sé si le contaron, don Pablo, que en la sesión de la mañana uno de los invitados alabó un libro que usted escribió. El señor Grolmus hizo especial mención al libro que usted escribió y lo dio como ejemplo de una persona que los había ayudado mucho a ellos a lidiar con este flagelo del terrorismo. Así que no sé si le dijeron eso, pero aprovecho de pasarle el mensaje. Y nos toca continuar con la tramitación en segundo trámite del proyecto de ley iniciado por los senadores Espinosa, Flores, Cast, Keitel, Osandón, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de perfeccionar la tipificación y persecución penal de las conductas terroristas, varios boletines refundidos y, como ustedes saben, con urgencia calificada de suma. Vamos a escuchar entonces a los invitados. Tenemos en la sala a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña Consuelo Contreras, si le parece empezar usted, y después seguimos con el resto de los invitados. Doña Consuelo tiene la palabra sobre el proyecto. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quiero saludar a las diputadas y diputados de la sala. Quisiera decir en primer lugar que el Consejo del Instituto tomó la decisión de volver a discutir este tema en una próxima sesión, porque hay mucho interés por parte del Consejo respecto a este proyecto de ley. Por lo tanto,
vamos a exponer, pero la minuta del instituto aprobada por el Consejo va a llegar durante los próximos días. No es que hayan diferencias de opinión, sino que queremos más profundidad, exactamente, porque nos parece un proyecto de suma importancia para el país. A juicio del instituto, la ley antiterrorista avanza en el camino correcto, sin perjuicio de que existen algunos espacios de mejora durante su tramitación. Entre estos podemos mencionar la definición de terrorismo, las medidas intrusivas establecidas en la ley, el catálogo de delitos y la figura del terrorismo individual. Tampoco debe olvidarse que la Convención Interamericana contra el Terrorismo obliga a los estados a sancionar el terrorismo, pero siempre respetando los límites y garantías que impone el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, es relevante que el principio de proporcionalidad sea considerado y garantizado. Legislar en torno a delitos de estas características no debe implicar obviar los estándares de derechos humanos, materia en la que el Estado chileno mantiene una serie de compromisos internacionales que han sido avances civilizatorios para todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan este país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha realizado múltiples recomendaciones a la ley actual, una de las más criticadas por organismos internacionales, por la que incluso el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta normativa mantiene una deficiente definición del delito de terrorismo en materia de garantías judiciales, establece normas de excepción que afectan el derecho al debido proceso y en su aplicación práctica se observa un patrón que violenta el principio de igualdad y no discriminación por su invocación preferente a grupos discriminados de la sociedad. Este proyecto de ley en trámite resulta ser una oportunidad para cumplir una deuda del Estado de Chile en cuanto a la adecuación de nuestra legislación a los estándares internacionales sobre legislación antiterrorista. Los ámbitos que el Instituto considera deben ser adecuados son los siguientes. Primero, la tipificación del delito de asociación terrorista y definición de terrorismo, porque a nuestro juicio es demasiado amplia y podría no estar totalmente en línea con los estándares internacionales. En segundo lugar, la figura del delito terrorista individual inconexo, que podría presentar problemas desde la conceptualización del terrorismo en el derecho internacional. En tercer lugar, el catálogo de delitos. En este punto advertimos que existe un riesgo de elaborar una lista excesivamente extensa de delitos susceptibles de ser catalogados como terroristas, lo que podría redundar en un debilitamiento de la lucha contra el terrorismo. Cuando todo es terrorismo, al final nada es terrorismo. Las medidas intrusivas de investigación. Como INDH recomendamos precisar el aspecto relativo a las intervenciones de los servicios de telefonía y acotar el alcance de esas medidas intrusivas para así garantizar un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos fundamentales y la necesidad de contar con herramientas eficaces para enfrentar las investigaciones relacionadas con los delitos terroristas. A continuación, el abogado Nicolás del Fierro profundizará en los alcances de estas observaciones que tenemos. Gracias, directora. Señor del Fierro, abogado del INDH, por Por su favor. intermedio, presidente, muchas gracias. Saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias de la comisión. Voy a dar de ser breve. Yo sé que ya partieron escuchando en la mañana y la semana pasada exposiciones sobre este proyecto de ley. Primero voy a referirme acotadamente a los estándares internacionales respecto a la lucha contra el terrorismo y después ahondaré en los puntos que señaló la directora. Uno de los problemas, como ustedes bien saben, de conceptualizar el terrorismo es que no hay una definición concreta que lo defina en derecho internacional. Eso implica que a pesar de que Chile ha suscrito más de 14 tratados o convenios relativos a la materia y existir más de 17 instrumentos internacionales, todavía no se sabe, no está tan claro en esa área qué es y qué no es, precisamente porque es una materia compleja tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político. En este sentido, el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos ha señalado que
en la lucha contra el terrorismo ha señalado que es fundamental que la utilización del término se limite a actos que son genuinamente carácter terrorista. Entre ellos, los estándares son los siguientes. Primero, tienen que tener un umbral mínimo de gravedad estos delitos, deben tener intencionalidad de provocar terror en la población y su finalidad es promover un objetivo político o ideológico subyacente. Creo que se ha discutido harto en esta comisión cuáles son los fines, las finalidades, y creo que no es menor perder que o sea, lo propiamente terrorista tiene que ver con una finalidad política, con una agenda de desafío al Estado a través de actos. Además, el relator ha señalado que la normativa en derechos humanos implica que a pesar de que se tiene que legislar de la forma más dura, hay que respetar ciertos mínimos. Primero, el principio de legalidad en relación a la tipificación del delito de terrorismo. Se exige que la ley que determine los actos deben ser suficientemente accesibles para que todas las personas estén debidamente informadas del modo en que la ley limita su conducta. Debe estar formulada con precisión suficiente para que las personas puedan modificar su conducta. Y se debe tipificar los delitos de terrorismo de manera en que quede claro qué elementos del delito le confieren el carácter de terrorista a una conducta específica. Y segundo, que señala la relatoría, y esto ha sido insistido por el INH en los informes de los últimos años, es la relación con el derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley con relación a la tipificación del delito de terrorismo. En Chile, al menos la ley vigente ha tenido una desproporcionada aplicación a ciertos grupos, y eso también puede ser un problema que ojalá que esta ley venga a arreglar. Dicho eso, entonces, vamos a ir a los 4 puntos importantes respecto a los 4 puntos que señaló la directora. En primer lugar, como decía la directora, encontramos que es algo positivo avanzar de un modelo absolutamente psicologizante o subjetivo a un modelo basado en la organización, porque eso hace que los elementos que eran difíciles de probar en la otra ley ahora estén diluidos en los otros elementos, tanto en el catálogo de delitos como en la organización, a pesar de que podría haber un riesgo ahí en el delito de asociación terrorista de un adelantamiento de la punibilidad. Eso es algo que hay que verlo bien. Y segundo, que a propósito de la discusión que se ha escuchado acá, algunos expositores han dicho que esta ley sería más subjetiva o menos subjetiva que la anterior. En ese sentido, yo creo que hay que destacar que lo que dice el inciso, o sea, el artículo 3 es que estos delitos habla de la aptitud de estos medios. Y al hablar de aptitud respecto a la desmoralización, significa que ya no hay que probar necesariamente el elemento subjetivo de querer desestabilizar, sino hablamos de que la conducta desplegada en el mundo pueda ser susceptible de ser apreciada por eso por terceros. Eso definitivamente es algo que objetiviza y también hace más fácil tanto la persecución. Aún así, dado nuestro contexto actual en la crisis de seguridad que tenemos, el INH igual considera que la reacción puede ser un poco amplia respecto de estas fines, de la descripción de los fines, y entonces nuestra recomendación es que el legislador tenga especial precaución en no afectar los principios de legalidad y taxatividad de la ley penal, y ver de qué manera esto se puede ir mejorando. En segundo lugar, respecto a la figura del terrorismo individual inconexo, también que se ha discutido harto en la comisión, entendemos que desde la conceptualización del terrorismo en el derecho comparado, que ha sido eminentemente entendido como un delito de organización, o al menos con elementos de organización que son relevantes, es compleja una figura absolutamente autónoma. Y en ese sentido, la recomendación es que, asumiendo que la legislación ya va para ese camino, de hecho creo que en Latinoamérica solo Bolivia no tiene terrorismo individual, es acotarlo acotarlo lo más posible, y mantenerlo como una figura residual. Y en ese sentido, es positivo que el catálogo de delitos que puedan ser susceptibles de ser cometidos por un terrorismo individual inconexo sea mucho más acotado que el catálogo de delitos parte de la asociación, del catálogo de delitos de la asociación terrorista. Precisamente porque se requiere, o sea, cuando alguien es parte de una asociación terrorista, esta finalidad política ya está al participar de la misma asociación. En el caso de una persona individual que comete estos delitos es más difícil de probar esa vinculación, y al mismo tiempo, entendiendo que lo relevante del terrorismo es precisamente desafiar al Estado, es decir, socavar la idea del monopolio de la fuerza, se requiere algo más que delitos y una persona individual para fuerza. Por eso el catálogo acotado que está, creo que es fabricación y producción de elementos, bombas explosivas, secuestro de aeronaves, etcétera, parece correcto.
solo me quedan 2 puntos, les pido un segundo más. Respecto al catálogo de delitos fin, se recomienda tener mucho criterio con los problemas de sobreinclusión y de subinclusión de este catálogo. Tienen que ser delitos, como decía el relator, que tengan cierta entidad y cierta gravedad que puedan afectar. En ese sentido, podría ser complejo la inclusión de los delitos informáticos, por un lado, a pesar de que se entiende cuál es el motivo que busca la norma. Y por otro lado, como decía la directora recién, si todo es terrorismo, nada es terrorismo, ¿no? El problema de eso es que si después incluimos muchos catálogos en esto, todo va a ser perseguible como delito terrorista y los verdaderos delitos terroristas de mayor entidad y más grave va a ser difícil seguir la lucha. O sea, en el fondo de esto se trata precisamente de mejorar las herramientas que tenemos para perseguir el terrorismo, y si lo abrimos demasiado, eso se va a diluir también. Porque el Ministerio Público, en su caso, quien investiga, va a tener demasiados tipos de delitos que procede de forma... Y también está el riesgo de la subinclusión. Nosotros llamamos la atención de que en el mensaje, dentro del catálogo de delitos, estaba el artículo 150 letra A del Código Penal, esto es el delito de tortura. Entendemos que, creo que en el primer trámite eso se salió, y ese sí es un delito bastante grave que creemos que podría estar incluido. Y por último, para terminar, también el proyecto contempla la posibilidad de estas medidas intrusivas de interceptar comunicaciones, aparatos y todo en un área geográfica determinada, ¿no? Esto es particularmente relevante porque la medida autorizada no va a ser solo de una persona individual, sino de un área determinada. Eso significa afectación de derechos de terceros, en principio. En ese sentido, entendiendo que esto puede ser una medida necesaria para avanzar en la lucha contra el terrorismo, recomendamos que sea acotada, que se requiere una resolución fundada, por ejemplo, del juez de garantía, que sea acotado en tiempo y en espacio y que tenga reglas de revisión, quizás aún un poco más intensificadas como lo está ahora. Esos serían los puntos más relevantes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Del Fierro. Decía varias veces usted que tiene una finalidad política, el terrorismo, que es parte de la acción política. Aquí somos varios políticos en la mesa y ninguno terrorista. Yo había pensado siempre que la definición era cuando era el objetivo causar terror en la población, más allá de la finalidad política, a menos que usted entienda político como algo muy amplio de desafiar las reglas, me imagino que es en ese sentido, ¿no? De desafiar las reglas imperantes, porque hacer explotar una central hidroeléctrica, un banco, puede tener como finalidad causar terror en la población, para después despertar una necesidad política de hacer algún cambio. Pero muchas veces es terror puro, ¿no? Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, a lo que quiero hacer referencia es que en general en el derecho comparado, y también lo que han hecho los instrumentos internacionales, es que la organización terrorista busca causar temor en la población. Esa es una manera de comprobar que existe ese delito, pero generalmente hay un ideario político detrás de esto. Un ejemplo podría ser el Estado Islámico, ¿no? Y cómo ha evolucionado el derecho comparado europeo en relación al avance del Estado Islámico, que claro, busca causar terror a la población, pero también tienen todo un ideario político, religioso, si usted quiere, político, en ese sentido sí es amplio, atrás, que buscan instaurar. Y al menos lo que ha señalado el relator respecto a la lucha contra el terrorismo apunta a eso me refería con política. En ningún caso quería equiparar la labor que hacen ustedes con... Me imagino, sí, era una comparación. Muchas gracias, diputada. También tengo esa duda porque, tal como usted lo plantea, presidente, me cabe la duda de si hay alguna diferencia, a lo mejor para algunos no, entre una organización de crimen organizado que puede causar terror, pero que no necesariamente tiene una finalidad política. Entonces, sino también las fronteras entre lo que es el crimen organizado y lo que es terrorismo se desdibujan y se empieza a ampliar la figura de terrorismo a cualquier grado de delincuencia que es más o menos grave. Y yo creo que todavía
todavía existe esa diferencia. Puede ser que haya momentos en que el crimen organizado toma tal poder que pone en jaque al Estado y ahí uno tendría que dilucidar si hay una finalidad de ponerlo en jaque. Pero creo que todavía hay diferencia entre crimen organizado y el potencial que tiene de causar temor y una organización terrorista que lo que busca es un ideario político y por lo tanto afectar al Estado, incluso más. Yo le diría que el crimen organizado requiere un Estado que tenga carreteras, que tenga hospitales, etcétera, para llevar a su gente. Lo que no pasa con el terrorismo, que es todo lo contrario, es destruir al Estado y la capacidad de funcionar del Estado. Hay que dar cuenta de 2 reemplazos que no habíamos leído al secretario, pero como es su última sesión, la vamos a perdonar. Ya. Llegaron oportunamente, pero no se dieron lectura porque hubo un problema con la impresora. Que quede en acta, Carito, que la impresora es la culpable. Exacto. La tecnología. Reemplazo para esta sesión del diputado Leal, que es reemplazado por el diputado Eduardo Cornejo, y otro reemplazo que al diputado Cristian Araya lo reemplaza el diputado señor Juan Irarrázaval. Eso está los reemplazos, presidente. Estuvieron acá, pero no se ven por ahora. Pero está puesto. Diputada Navellán, y después le vamos a dar la palabra a don Pablo Urquiza por Zoom. Yo solo quisiera hacer una pregunta como para tener claro si es que estamos hablando en idiomas relativamente parecidos o definitivamente muy distintas. Y no sé si la quiere contestar la señora directora o el señor abogado, la verdad es que me es indistinto. ¿Ustedes consideran que el Tren de Aragua es una organización terrorista? Segunda pregunta. ¿Ustedes consideran que la CAM es una organización terrorista? Gracias. En la mañana escuchamos todas las presentaciones primero y después hicimos preguntas, pero si les parece contestar esto, después la diputada Plasencia y seguimos con el señor Urquiza para no pasarnos en la hora. Doña Consuelo o señor Del Fierro, el que quiera contestar, o si quieren no contestan y seguimos con la... Creo que es una pregunta que tiene un contenido bien político, ¿ya? Yo creo que eso tiene que probarse en tribunales, pero sin lugar a dudas, el Tren de Aragua es crimen organizado. Yo creo que hay que hacer, y la CAM tiene fines políticos, sin lugar a dudas, y ha provocado actos de violencia. Ahora, sus actos de violencia hay que probar si buscan infundir terror, cuáles son los actos que ha cometido. Si los actos que ha cometido buscaban infundir terror, entonces podría ser calificada como una organización terrorista. Pero es importante para contar con una ley antiterrorista eficiente que es necesaria, es imprescindible en el país. Tenemos que hacer la diferencia entre el crimen organizado y el terrorismo porque no son lo mismo y el Estado tiene que tener herramientas diferenciadas para ello. Muchas gracias. Don Pablo Urquiza, tiene usted la palabra. Perdón, diputada Plasencia, perdón. ¿Cómo? Ya. Gracias, presidente. Bueno, saludo a la directora del INDH, a quienes la acompañan, del equipo del instituto. Sí, yo en realidad comparto varias de las cosas que son cosas que también hemos discutido ya en los días previos a esta comisión. Simplemente una pregunta. A raíz de la necesidad de precisar el tema que tiene que ver con los fines terroristas en este proyecto de ley, si ustedes tienen algunas recomendaciones sobre cómo podrían mejorarse y por otro lado, qué elementos a su parecer no quedan claros en la definición. Me parece que la definición y los fines son muy importantes porque es el marco que nos da justamente el desarrollo de todo lo demás. Si la definición y los fines no están claros, lo más probable es que el resto del proyecto también, digamos, tenga las mismas dificultades de precisión. Entonces, yo me quedo al menos en eso por ahora. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Señor Del Fierro. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, para responder a la pregunta de la diputada Plasencia. Yo creo que lo relevante aquí es identificar cuáles son los bienes jurídicos que se protegen específicamente en la tipificación de delitos terroristas, porque hay que considerar en primer lugar
que estos son penas agravadas respecto a delitos que ya se cometen. O sea, todo este catálogo de delitos ya tiene una sanción y luego tiene una nueva sanción dada su carácter terrorista. Y en ese sentido, lo relevante es distinguir cuáles son, por así decirlo, no todo, cuando uno habla de desmoralizar a la población o etcétera, uno tendría que ver qué delitos, o sea, no más bien qué delitos, qué conducta es capaz de eso. Un delito de desórdenes públicos o delitos de baja intensidad no necesariamente tienen ese fin dentro del catálogo. Entonces yo creo que hay que hacer ese ejercicio para intentar identificar mejor las conductas que pueden. Muchas gracias. Don Pablo, ahora sí, tiene usted la palabra. Tiene que prender el micrófono. No lo escuchamos. Presidente, ¿me escucha? Ahora sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludarlo y también saludar a los diputados y diputadas presentes, también al gobierno y también, por cierto, a las autoridades invitadas. Desde ya mi presentación va a versar sobre qué tipo de regulación antiterrorista requerimos, cuáles son los aspectos positivos del proyecto de ley y también cuáles son aquellos aspectos que necesariamente requiere perfeccionar. No sin antes pronunciarme y ratificar que la Coordinadora Arauco Mayeco sí es una organización terrorista. Desde 1997 ha materializado más de 770 bienes destruidos, 211 atentados, le declaró el año 2009 la guerra al Estado de Chile. Tiene una ideología que es la ideología de la liberación nacional mapuche con tintes separatistas similar, la ideología que existía en el País Vasco con la ETA. Y desde esa perspectiva abordar qué tipo de regulación antiterrorista necesitamos. Necesitamos una regulación antiterrorista que aborde la realidad internacional, pero por sobre todo nuestra realidad, tanto presente como futura. Y en ese sentido se requiere una regulación que aborde el terrorismo anarquista, por ejemplo, presente con el movimiento 18 de octubre, con el atentado a infraestructura crítica que se dio en Valparaíso, en Ñuble y en Arauco, pero también el terrorismo nacionalista, presente, por ejemplo, con la resistencia mapuche lafkenche en la macrozona sur, o también el tipo de terrorismo internacional que podría ser, por ejemplo, de Hezbollah. Y desde esa perspectiva es esa la regulación que debe existir en ese contexto. El proyecto de ley, en comento, a mi juicio, presidente, hace un avance sustantivo, técnica y políticamente hablando. Y no hay que olvidar que no hace poco hablar de terrorismo, sobre todo desde la perspectiva de la macrozona sur, era algo imposible para ciertos sectores, y hoy día se está avanzando sustantivo en esta materia y por lo tanto es necesariamente un avance en este contexto. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar de este proyecto, a mi juicio? Primero, un aspecto a mejorar dice relación con la fase preventiva. ¿Qué significa esto, presidente? Todos los proyectos de ley, todas las mociones que se han presentado históricamente en el Congreso Nacional han puesto el foco solo en el ámbito persecutorio, es decir, uno de los elementos o pilares de la desarticulación del terrorismo, pero no en la prevención. De hecho, el proyecto original, que dice relación con un proyecto del gobierno, señala, abro comillas, incuestionable la necesidad de contar con mecanismos eficaces, legales, para prevenir y sancionar las conductas terroristas. En ese sentido, el primer trámite constitucional de este proyecto de ley se avanzó en algo en materia preventiva, específicamente en el artículo 15, donde se establece la obligación de elaborar una estrategia de contraterrorista para efectos de prevenir y combatir el terrorismo, ¿cierto? Como dice textualmente el artículo 15. Sin embargo, a mi juicio, todavía sigue muy debilitada la fase preventiva y por lo tanto se requieren al menos perfeccionamiento en 4 aspectos. El primero es que necesariamente se tiene que señalar expresamente un abordaje integral. Seguimos el ejemplo del modelo español, por ejemplo, en el caso puntual específico de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2024 de España, que basa su lucha contra el terrorismo en 4 pilares fundamentales, que es la prevención, la protección, la persecución y también lo que dice relación con la reparación. Y en ese sentido me parece estrictamente necesario explicitar eso desde el punto de vista de la fase preventiva de la estrategia. En segundo lugar, también
es indispensable darle un marco robusto a lo que dice relación con la fase preventiva. Es decir, por ejemplo, siguiendo el modelo de lo que hoy día se está discutiendo en la modernización del sistema de inteligencia del Estado, donde se establece también una estrategia nacional de inteligencia, pero a la vez se establece expresamente cuál es el plazo de esa estrategia, cuál es su actualización, cuáles son los organismos multisectoriales que van a elaborar esa estrategia y, por ejemplo, cuáles son los controles parlamentarios que van a tener desde la perspectiva de la seguridad. La Comisión, por ejemplo, de Seguridad Pública, que hoy día está sesionando, o también la Comisión de Inteligencia, ¿para efectos de qué? Para efectos de darle el cumplimiento a esa estrategia de inteligencia, y en este caso se requiere todo eso para efectos de también la estrategia contra el terrorismo. En tercer lugar, también, y desde la perspectiva preventiva, siguiendo también el modelo español, hoy día existe en España 2 planes específicos que lo que hacen es materializar la Estrategia Nacional contra el Terrorismo. Uno es el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, y el otro es el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento. Bueno, esa bajada también tiene que quedar explicitada desde el punto de vista de la organicidad que va a enfrentar estratégicamente, desde el punto de vista preventivo, todo lo que dice relación con el terrorismo, ¿cierto? En materia de inteligencia, también el proyecto de ley de modernización del sistema de inteligencia del Estado hay una bajada explícita desde el punto de vista de la técnica legislativa con el plan de inteligencia del Estado, que hace una bajada concreta de la Estrategia Nacional de Inteligencia, y por lo tanto se debe abordar. Y un cuarto aspecto desde el punto de vista preventivo dice relación con que esto se subordina a una política de seguridad pública, lo que dice el artículo 15. Y la verdad es que el terrorismo, presidente, acá hay un error conceptual. El terrorismo no es una amenaza a la seguridad pública. El terrorismo es una amenaza a la seguridad nacional. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, está incardinado en el caso de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo Española a la Estrategia de Seguridad Nacional de España, y por lo tanto se debe corregir, a mi juicio, en esa materia. Siguiendo la línea ya no preventiva, sino que desde la perspectiva persecutoria propiamente tal, presidente, es importante señalar que necesariamente la base sobre la cual se sustenta este proyecto de ley es el modelo del Código Penal español, ¿cierto? Y en ese sentido se amplían las finalidades son propias de las que están presentes hoy día en el modelo del Código Penal español, específicamente el artículo 573 y siguientes, lo cual parece positivo. Sin embargo, se observa un aspecto restrictivo en algunas de las finalidades que no se comprenden por qué se disminuyeron siguiendo el mismo modelo del Código Penal español. Por ejemplo, la alteración grave a la paz pública, que estaba presente, por ejemplo, en el proyecto original de la presidenta Bachelet del año 2014, cuyo autor intelectual es el destacado penalista de apellido Mañalich, presente, como por ejemplo lo que sería la grave alteración al orden público, no solo a la paz pública. Y me parece que en ese sentido necesariamente se tiene que avanzar en ampliar las finalidades terroristas para efectos de poder abarcar la totalidad de actos terroristas que hoy día están presentes en Chile, que podrían eventualmente seguir. En tercer lugar, presidente, no se comprende tampoco que no estén todas las hipótesis de incendio que hoy están reguladas en el artículo 476 del Código Penal y que están en la legislación antiterrorista presente. En este caso, presidente, hay que recordar que es indispensable mejorar la ley antiterrorista, no restringirla como se está pensando en esta materia, lo cual evidentemente se requiere un perfeccionamiento en específico. También respecto de la reformulación de lo que se denomina asociación terrorista, contenida en el artículo 2, presidente, y vinculado específicamente sobre la expresión, comillas, acción sostenida en el tiempo, parece necesario reformular esa frase porque perfectamente podría existir una organización terrorista que se forme con el objetivo de provocar un grave atentado específico simplemente, y eso también configura una organización, o que la organización terrorista tenga una data reciente simplemente y no haya podido acreditar una acción sostenida en el tiempo, pero igual
sigue siendo una asociación terrorista y desde esa perspectiva me parece que se debe mejorar en esta materia. Tampoco se logra visualizar, y esto yo lo atribuyo, presidente, a un error de técnica legislativa, no un problema de fondo, yo espero. ¿Por qué razón en el artículo 4, cuando se refiere a las hipótesis que no dicen relación con una asociación terrorista, se disminuyen las finalidades terroristas? En vez de tener 5, tienen 3, y también se disminuyen los delitos respecto a los cuales base, ¿cierto?, se aplica la finalidad terrorista, lo cual evidentemente, insisto, me parece que es un error de técnica legislativa más que un problema de fondo que necesariamente se debe corregir en esta materia. Y finalmente, presidente, vinculado ya no al ámbito preventivo ni tampoco al ámbito persecutorio, me parece que un aspecto muy relevante que debería contener al menos una mención este proyecto dice relación con la reparación de las víctimas del terrorismo. Y en esto, nuevamente, seguimos el ejemplo del modelo español, específicamente la ley española número 4/2008 del 19 de junio sobre reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo. Me parece que necesariamente nosotros debemos dejar atrás todo lo que dice relación con una mirada persecutoria del terrorismo y pasar a la delantera para efectos de poder abordar el terrorismo desde una perspectiva integral, con prevención, con protección, con persecución y también, por sobre todas las cosas, reparación. Y por último, presidente, algo muy relevante que necesariamente está vinculado con esto: Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior de Zapatero, ¿cierto?, del Partido Socialista Obrero Español, cuando logró finalmente desarticular la ETA, ¿cierto?, que estuvo presente en España desde 1958 al año 2018, 60 años, pero ya el año 2011 le preguntaban qué era indispensable para efectos de poder desarticular la ETA. Él dijo inteligencia, inteligencia, inteligencia. No olvidemos ese proyecto también, que es muy relevante. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Pablo Urquiza. Le damos la palabra al representante de la Defensoría Penal Pública, don Carlos Mora. Perdón, en representación de don Carlos Mora está don Leonardo Moreno, que ya nos ha acompañado muchas veces en esta comisión, así que le agradecemos que haya venido en forma presencial y le ofrecemos la palabra. Hasta por 10 minutos, don Leonardo. Muchas gracias, señor presidente, por recibir a la Defensoría Penal Pública, saludar a todos los miembros de la comisión y, en primer lugar, un comentario general. Parece, cierto, a la Defensoría Penal Pública en general, el proyecto le parece que es un avance, le parece que en general las reglas que contiene también son adecuadas, sin perjuicio de algunas observaciones que vamos a hacer. Hay una suerte de consenso, ¿verdad?, de que el terrorismo tiene que ser abordado de una manera diversa, que la legislación vigente no se presentaba como una herramienta particularmente útil con ese propósito y por lo tanto parece razonable el abordar esta necesidad de reformar la legislación. Pero coincidimos con el Instituto en el sentido de que aquí siempre tiene que verse que usted por un lado está ampliando los espacios de la reacción estatal y de la persecución penal, pero ello siempre debe guardar proporcionalidad con el respeto y los derechos y garantías que le corresponden a las personas que son objetos de esta persecución a propósito de esta legislación especial. No hay que olvidarse de los pronunciamientos que lo podemos hacer llegar de la Corte Interamericana, algunos de ellos que tocaron a Chile, como en el caso Norín Catrimán, donde se hace mención de ciertos estándares de razonabilidad que permiten entender que la aplicación de una legislación especial como esta sigue siendo compatible con las garantías de un debido proceso. Yendo a las reglas en particular, en general, a propósito del artículo 2, que pareciera cierto ser la norma esencial porque define de alguna manera el contenido de lo que se va a entender como asociación terrorista, nos parece en primer lugar que es positivo que en este concepto tenga coherencia con la regulación de lo que son las asociaciones delictivas y criminales que hace también el Código Penal. Hay una consistencia entre las distintas regulaciones. Probablemente, y esto probablemente puede ser un debate medio infinito, pero aquí viene la opinión nuestra,
siempre respecto de los fines va a existir una discusión respecto de si están contemplados todos, si la enunciación es muy baja y faltarían algunos, pero sí quisiéramos decir un par de cosas. Hay dos conceptos que nos parece requieren o de aclaración en la discusión legislativa para que quede para la historia, o derechamente que tienen que conceptualizarse de una mejor manera, como es desmoralizar y como es producir o originar temor generalizado, ¿no? Porque yo podría decir, mire, en una comunidad pequeña, el que se cometa un homicidio respecto de una persona pudiera considerarse que es un acto que desmoraliza, ¿verdad?, al resto de los integrantes de esa pequeña comunidad. Entonces yo creo que ahí hay que hacer alguna aclaración, una precisión que puede quedar en las bases del debate legislativo. No es necesario que eventualmente se conceptualice esto en la norma. Luego, respecto del artículo 4, en relación al artículo 5, ¿cierto?, que comprende esta figura del denominado lobo solitario, quien no pertenece a la organización ni tampoco actúa en concordancia con los fines de esta. Podría ser discutible el considerarlo o no, pero pareciera que hay una realidad que ha ido imponiendo que la mayoría de las legislaciones reconozcan esta figura, más allá de que lo que sí importa es reconocer que es anecdótica, es excepcional, no es una regla general la actuación de un terrorista individual. Y esto impacta en cómo tiene que regularse entonces, porque si es una situación excepcional, entonces claramente tiene que considerarse ese carácter excepcional y eso lleva a que el catálogo, a diferencia de lo que se ha dicho aquí anteriormente, el catálogo de delitos aplicables al terrorista individual no necesariamente tiene que ser equivalente a aquel que se está utilizando para la figura general de terrorismo, precisamente porque tiene que ser más restrictivo en razón de que la actuación de terroristas individuales es restrictivo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el juego de las normas del artículo 4 y del artículo 5 que está contenido en el proyecto es adecuado. Parecería inapropiado, por el contrario, que se empezara a ampliar el catálogo de delitos contemplados en el artículo 5, ¿no? Y por lo tanto nos parece que en general la propuesta de redacción es la correcta. Respecto del artículo 13, yo diría que es el que genera el que puede ser más discutible, ¿no?, ¿verdad? Y que tiene que ver en primer lugar porque no estamos hablando, ¿cierto? Se habla en términos generales o uno piensa desde el sentido común de que uno está hablando de interceptación telefónica. De lo que estamos hablando es de la interceptación de todo medio de comunicación, de toda red de comunicación y por lo tanto estamos hablando de Twitter, de X, de Facebook, de fotos, es decir, de un catálogo amplísimo de posibilidades de acceder a metadatos de una persona. Pero esto se hace en el contexto de que se está promoviendo hacerlo respecto de particulares, es decir, de personas que no tengan ninguna vinculación en términos de imputación con una organización terrorista. Eso nos parece que es una cuestión discutible desde la perspectiva constitucional. Nos parece, en segundo lugar, que tiene un problema estructural porque la posibilidad de hacer esta interceptación, que incluye esto de crear antenas falsas, ¿verdad?, donde se conectan todos los aparatos que están en la zona, bueno, esto tiene un estándar, y esto es importante que lo tengan en consideración, tiene un estándar de procedencia que es inferior al que el Código Procesal Penal contempla respecto de las personas imputadas. Es decir, aquí se está promoviendo que es más fácil acceder a los metadatos de un tercero que no tiene ninguna vinculación con una causa penal que hacerlo respecto de una persona que en concreto sí está siendo imputada en un caso penal. Eso parece tener un problema grave de proporcionalidad, ¿verdad?, en el sentido de la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de esa medida. En tercer lugar, pareciera que aquí se cita mucho el derecho comparado, pero en el derecho comparado, particularmente en España, en el artículo 588 ter, la interceptación referida a terceros se produce solo en cuanto se configuren las hipótesis que la ley establece que permiten vincular a ese tercero con aquel que pertenece a la organización terrorista o que permite acceder a la información de un tercero cuando éste está siendo utilizado
por un miembro de la organización terrorista para obtener esa información. Entonces, la regla general en el derecho comparado es que los terceros, que no tienen ninguna vinculación con un hecho ilícito, no son objeto de intervención de sus comunicaciones. Nos llama la atención también porque el inciso que establece que hay una limitación al juez a acceder a información para tomar la decisión de intervención respecto de información que, es importante tener esto a la vista, información que él ya puede haber conocido en un debate de medidas cautelares o en un debate en que accedió a una medida intrusiva. Y estamos diciendo, no, solo lo que le diga el fiscal. ¿Y qué pasa con toda la otra información que maneja eventualmente ese juez de garantía? Y finalmente, señor presidente, no se contempla en la regulación del artículo 13 tampoco, estamos hablando, insisto, de la intervención de comunicaciones de terceros no vinculados a un hecho punible y que por lo tanto pudiera resultar de esa interceptación que efectivamente se verifique que no tienen nada que ver con una investigación penal, ni siquiera contempla esta norma una regla de garantía como sí hace el 223 del Código Procesal Penal, o sea, en delitos ordinarios, de comunicarle a ese tercero que fue objeto de una intervención. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, vamos a autorizar la intervención de terceros, vamos a establecer un estándar más bajo que de un imputado y ese tercero nunca se va a enterar de que fue objeto de esta intervención, salvo que adquiera el carácter de imputado. A nosotros también nos parece que eso es desproporcionado y que no corresponde. O sea, si le estamos comunicando a aquellos que son imputados, o sea, que pueden ser imputados, no lo son, descartamos información, le comunicamos que fueron interceptados, no veo por qué en un tercero absolutamente ajeno a una investigación, porque no termina vinculado, no le vamos a hacer esta misma comunicación. Y esto no tiene que ver con destruir o anonimizar los datos, como sí contempla, me parece acertadamente, la regla del artículo 13. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Leonardo Moreno. Invitamos a la mesa al subprefecto de la Policía de Investigaciones, don Gilberto Opaso, para que nos pueda exponer sobre este caso. Espera. Sí. Don Gilberto, bienvenido, gracias por venir. Tiene usted la palabra. Está don Héctor Hernández. Don Héctor Hernández también. Sí, el único bueno que tiene Don Gilberto, bienvenido. Buenas tardes. Mire, a mí me habría gustado pedir que por lo menos mi participación fuera en secreto porque la ley me exige, ¿no es cierto?, guardar reserva de algunas cosas que yo hice en el pasado. Me gustaría referirme a algunas de esas cosas. No, yo lo haría ahora y después se vuelve no secreto, así se puede declarar secreto. Creo que necesitamos amor de lo que hay. ¿Cuántos necesitamos? 9. Y hay 6 nomás. No se puede. No tendríamos un voto necesario. Que hay 9 votos como mínimo, no hay. 2/3 de los diputados. ¿Prefiere dejarla para cuando lleguen más diputados o otro día? Solo hablarlo público hoy día? No, pero otro día. Hoy día último día. No tenemos normal, dijimos que al final porque llegan más. Podemos hacer eso, suspender la función por 10 minutos. No, pero si presidente, me pongo algo. Lo que pasa es que si hay ánimo de declarar la secreta de los 6 diputados, podríamos esperar que lleguen 3 más y recabar el acuerdo. Pero podría, nunca sabe. Ya. Entonces, toque los timbres, llame a los diputados y... Déjeme explicarle a la diputada. El 299 exige 2/3. Y por mientras le dan 2/3 de los integrantes. Presentes. Esa es una interpretación, pero a mí el reglamento me exige 2/3. O sea, no se exige. Le damos
Perdón. Ya. Seguimos entonces con doña Mirna Villegas, le damos la bienvenida, le agradecemos que participe y le damos la palabra hasta por 10 minutos. Doña Mirna, si se puede presentar, se lo agradezco. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los señores parlamentarios. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Departamento de Ciencias Penales, y me he dedicado bastante al estudio del terrorismo, por lo menos desde el año 1991 en adelante, al tratamiento jurídico más bien. ¿Bien? Yo creo que la propuesta, en términos generales, a mí me parece que va deslizándose por una línea más acorde con los lineamientos generales que existen a nivel mundial relativo de terrorismo, sin perjuicio de las críticas que uno pueda realizar. Yo voy a dividir esto sucintamente en dos aspectos: los aspectos sustantivos penales y algunas cosas procesal penales, que algunas ya se han dicho, ¿ya? Lo primero que creo que este proyecto responde como un modelo mixto, porque junto con la organización terrorista castiga el terrorismo individual. Y en este sentido, dados los artículos 3 y 4, a mí me parece que lo predominante en el proyecto, en realidad, más que concentrarse en lo que es realmente preocupante en el terrorismo, que es la organización terrorista que tiene por finalidad disputarle el monopolio de la violencia al Estado, está atendiendo más bien a las finalidades con las cuales se cometen cierto tipo de delitos. En cuanto a lo primero, que en la organización terrorista, yo en los artículos 1 y 2 pareciera que como que el proyecto va a iniciar concibiendo el terrorismo como un delito de organización, es decir, a partir de la pertenencia a una organización terrorista y la existencia de la misma, ¿ya? Yo creo que aquí se observa un esfuerzo por adecuarse a los instrumentos internacionales sobre terrorismo en una formulación parecida a los códigos europeos, como el Código Penal alemán o el español, pero eso sí, el hecho de que la legislación internacional o algunos instrumentos internacionales digan una cosa, eso no significa que siempre y en todo caso vaya a estar correctamente, digamos, con los principios de la parte general del derecho penal, ¿no? Y sobre todo los estándares de derecho humano. Ahora, también hay que advertir que el Código Penal español y el Código Penal alemán están condicionados en su tipificación por la decisión marco sobre terrorismo del año 2002, ¿no? Que es un instrumento regional para los europeos, ¿no? Nosotros tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo, ¿ya? Ahora, la organización está definida por la clase de delitos que comete y los propósitos y finalidades, pero esto no implica que vayamos a estar adecuados. Ahora, en cuanto a la descripción de los propósitos de la organización, la normativa internacional sobre terrorismo contempla 3 tipos de finalidades: política, intimidatoria y coactiva, ¿ya? De manera separada. La finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas que está como en general en los instrumentos internacionales, eso importa un reconocimiento a la finalidad política, que es la auténtica finalidad en el terrorismo, que persigue de alguna manera afectar el orden constitucional democrático. La finalidad coactiva también está presente en este tipo penal a través de la imposición de alguna decisión de la autoridad del Estado. Esa finalidad presenta problemas para delimitar el terrorismo de otras figuras, ya como aquí se ha dicho, de otras figuras como el crimen organizado, porque está concebida de manera separada, aun cuando hay que decir que esto también está así en los instrumentos internacionales. Y también está la finalidad intimidatoria, que es desmoralizar a la población civil, y aquí hay que destacar que esta finalidad, que podría llegar a presentarse como una especie de finalidad psicologizante del tipo penal, y que es la crítica que se le hace a la actual ley antiterrorista, aquí hay un esfuerzo normativo por objetivarla a través de la consideración de la idoneidad del medio en la línea de lo que hemos manifestado en la doctrina, ¿ya? Pero también esta finalidad presenta problemas para delimitar el terrorismo de otras figuras. Sin embargo, insisto, esta finalidad puede verse aminorada por el tema de la idoneidad en el medio, ¿ya? Ahora, de ahí que entonces la finalidad de inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, aparezca como disruptiva a la luz de los instrumentos internacionales. A mí me parece que es un tanto superflua, porque podría quedar comprendida en el socavar o desestabilizar las estructuras económicas, ¿no?
En cuanto a los delitos que la asociación se propone cometer, son todos ellos delitos graves, ¿ya? Y por lo mismo me llama poderosamente la atención que no esté en este catálogo de delitos los delitos de torturas del 150A y el 150B, ¿ya? Es cierto que más adelante se establece una agravación de la pena cuando el que comete el delito es un funcionario público, pero eso no es obstáculo para que se puedan incluir estos delitos, porque en el fondo, si se trata de un delito de tortura que está dentro del catálogo, después al funcionario no se le podría aplicar la agravante por el ne bis in idem, o sea, considerando esa misma calidad, ¿ya? Además, hay que pensar que la tortura es un delito cuyo sujeto activo también puede ser un particular, ¿ya? Ahora, en cuanto a las normas de terrorismo individual, la verdad es que esta idea de que uno parece que cuando inicia el proyecto viene como por el lado del delito de organización y dice, bien, esto va más o menos por una senda más o menos correcta, sin perjuicio de las críticas que yo tengo hacia los delitos de organización, digamos, ¿no? Pero más o menos una senda correcta. Aquí la idea de la organización terrorista como tan importante y tan bien delimitada, en los artículos 3 y 4 desaparece. Entonces, yo no logro entender aquí por qué el motivo por qué el aumento de la pena, si el motivo de la agravación en el concepto de terrorismo viene dado por el hecho de cometerse el delito perteneciendo a una organización como parte de su estrategia, porque esto es lo que le da sentido a la puesta en peligro del bien jurídico colectivo, que es el orden constitucional, ¿ya? Entonces, aquí pareciera que el fundamento únicamente se encuentra en la ilicitud y mayor reproche que tienen las finalidades que persigue el sujeto, y eso no se condice con un derecho penal del hecho. Entonces, por ejemplo, en el artículo 3 dice, quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los 3 numerales en concordancia con los fines de una asociación terrorista. ¿Qué significa en concordancia? ¿Que adhiera a los fines de la organización o es algo menos que adherir? ¿Es simplemente estar de acuerdo? Es decir, la agravación de la pena no vendría dada por la gravedad del delito, o sea, que se cometa respondiendo a una estrategia terrorista, sino que simplemente por compartir determinados fines. Después, en el artículo 4 también se castiga a los que sin pertenecer a la asociación terrorista, ni tampoco compartiendo sus fines, realicen ciertos delitos graves. Aquí, yo creo que en este sentido, la propuesta no logra solucionar una problemática de apertura del tipo penal que ya tiene la ley de conductas terroristas actual y que ha determinado que no se puede aplicar, ¿ya? Por ejemplo, esto permitiría castigar bajo título de terrorismo el delincuente común que pone una bomba para que liberen al jefe de la banda, ¿ya? Porque no se requiere pertenecer a la organización y tampoco, o sea, y basta con una de las finalidades. Y entre estas finalidades está la de imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado. Y eso creo yo que implica ampliar el concepto de terrorismo. Entonces, lo que no puede ocurrir, creo yo, es una banalización del concepto de terrorismo, porque terrorismo es grave. O sea, son de los delitos más graves que hay en las legislaciones, ¿ya? También me parece que aquí hay un problema en el artículo 4 con la referencia al artículo 47 de la ley 18.302. Porque en su inciso segundo de ese artículo se castiga una conducta imprudente, el daño causado por negligencia. Entonces yo no logro entender cómo vamos a construir el injusto de terrorismo si hay un daño nuclear por mero descuido o negligencia, pero cometido con una finalidad. O sea, no me cuadra esto de tener una finalidad causando un daño meramente imprudente, ¿ya? Ahora, yo entiendo que el tema de lo que está detrás de esto es la figura de los lobos solitarios. La verdad es que yo he leído algunos estudiosos del yihadismo y parece ser que los lobos solitarios, perdonen lo coloquial de mi expresión, pero parece que no son tan solitarios, ¿no? Los lobos solitarios, según por ejemplo Jean-Pierre Filou, son personas que están integradas en pequeñas células dentro de una red global o a lo menos obedecen a una especie de mando, ¿no? Con respecto al artículo 7 que castiga los actos de colaboración, aquí me parece que está más o menos en concordancia con lo clásico del terrorismo, ¿no? Los actos de colaboración, ¿ya? Pero yo creo que la colaboración debería castigarse cuando está asociado a un delito concreto. Entonces, yo puedo entender que se puedan cometer tales o cuales delitos, amenazas, robos con violencia, extorsión, etcétera, para poder colaborar con una organización terrorista. Lo que me parece que no es correcto es castigar a título de actos de colaboración estos delitos cuando se trata de
colaborar con alguna persona, miembro de una organización, para la perpetración de un delito que ese colaborador no sabe. Porque en el caso de la organización terrorista, sabe que está colaborando con la organización terrorista. Pero en el otro caso, no va a saber qué concreto delito comete. Entonces yo ahí los actos de colaboración los reconduciría a la parte general. También me preocupan los efectos del desistimiento y la colaboración con la justicia, especialmente esta herramienta que se le da al fiscal en manos de poder, en términos de poder ofrecer un sobreseguimiento en otros delitos por la entrega de información. A mí me parece súper preocupante esto, porque pudiera ser que esto obedezca simplemente a un cálculo frío por parte de quien colabora y que entregue información derechamente falsa para incriminar a una persona con tal de ser sobreseídos en esos otros delitos, que por cierto no son delitos graves porque están excluidos ciertos delitos graves, ¿ya? También, bueno, coincidiendo con lo que aquí, bueno, el artículo 11 a mí me parece que es correcto en el sentido de mantener la regla de no aplicación a los adolescentes. Esto es una tendencia que ya se impuso desde el 2011, ¿ya? En cuanto a las formas de inicio del procedimiento, en el artículo 12 me llama la atención que respecto de delitos de tanta gravedad se le dé legitimación activa a particulares, ¿ya? En relación al artículo 13, que es la facultad de interceptar una o más redes de servicios de telefonía, en la misma línea de lo que ya se ha dicho, para abreviar, a mí me parece que hay una potencial afectación a la privacidad de las comunicaciones de terceros, o sea, los vecinos de la antena de telefonía en la cual repercuten las comunicaciones, por ejemplo, de la persona que es sospechosa de terrorismo. Y en la misma línea, ¿cómo podría salvaguardarse el secreto profesional? Por ejemplo, ¿qué pasa con las conversaciones que se hacen con abogados o con periodistas en off, ¿ya? Tal vez ahí yo sugeriría incluir una cláusula que impidiera usar esa información como prueba, aunque fuese relevante para la investigación, porque de lo contrario entonces estamos limitando mucho el secreto profesional y estamos también limitando mucho la libertad del periodista de investigar. Y en cuanto a los testigos con reserva de identidad, que se referencia al artículo 15, a mí me parece correcto someterlos al mismo régimen del Código Procesal Penal, más allá de los reparos que uno pueda tener en relación a la figura de los testigos con reserva de identidad en términos de las dificultades para el derecho de la defensa. Lo cierto es que esa figura ya está en la ley penal común, y a mí me parece que es correcto someterlo a la ley penal común y no hacer, digamos, cuestiones especiales. Ahí eso nos permitiría, por ejemplo, tratar de Acaba el cumplir tiempo, sí, abogada, si puede redondear un poquito. ahora estoy terminando. A mí me parece que aquí, en este caso, se podría decir que con esta adecuación y someterlos al régimen común de los testigos con reserva de identidad, uno podría estar cumpliendo con algunas de las solicitudes o recomendaciones que hizo la Corte Interamericana en el caso de los Loncos, que no dijo que se eliminaran los testigos con reserva de identidad, sino que dijo que se adecuaran para que no fueran impertinentes con el derecho a defensa. Eso es todo cuanto tengo que informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a suspender por 10 minutos. Claro, pero para escuchar al señor de la PDI, suspender, porque como no tenemos 9, Por favor, que no se desconecte la profesora Villegas. es que no se puede. O estás online o estás offline. No, pues si se puede volver a ¿Ah? conectar. ¿A ella? ¿A ella? Suspendemos 10 minutos entonces y en 10 minutos se meten al mismo link de este Zoom. Muchas gracias, suspendido. Ya, estamos de nuevo en transmisiones. Muchas gracias a todos por su participación. A don Héctor Hernández le damos la bienvenida. Le pedimos disculpas por la demora. Abogado, profesor de
la Universidad Católica y de la UDP, si no me equivoco. Y muy bienvenido, tiene la palabra sobre el proyecto de ley. Don Héctor. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y por su intermedio, muy buenas tardes también a los demás miembros de la comisión, al personal de secretaría y a los demás invitados que todavía estuvieran. Solo para aclarar mi estatus, yo soy profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales exclusivamente. Fui estudiante en la Universidad Católica, pero no tengo ningún vínculo actualmente. Tenía muy buenos recuerdos de usted, por eso pensé que era profesor ahí también. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo me voy a concentrar, porque sé que el tiempo es escaso, en cuestiones que me parecen centrales, y todas referidas al derecho penal sustantivo, abordado por el proyecto de ley, con una única salvedad, pero voy a ser muy breve al respecto, porque no voy a entrar en ningún detalle, y que dice relación con el artículo 13. Es lo único que yo mencionaría en materia procesal, pero como digo, sin entrar al fondo, lo diría en estos términos. Yo creo que no es posible discutir el fondo de la disposición del artículo 13 mientras no se reformule. Es decir, este es como un injerto de una medida inclusiva especialmente delicada, diría yo, sin parangón, y que desde luego puede ser justificada, pero en estos términos, con esta debilidad, esta precariedad normativa, no es posible discutir al respecto. Yo creo que sería un grave error que una norma como esa se aprobara como viene. Yo diría que a lo menos para empezar a conversar al respecto, lo que debiera hacerse, debiera ajustarse de algún modo, insertarse en el sistema del Código Procesal Penal luego de la Ley 21.577, donde puede estar naturalmente en la norma, en la ley especial, sin embargo, tiene que ajustarse porque básicamente le falta sustento, le falta contexto, le faltan normas supletorias, por así llamarlo, y no voy a entrar al fondo más porque, como digo, creo que ese es un presupuesto para una discusión razonable sobre ese precepto. En materia sustantiva, yo lo primero que abordaría sería, aparentemente, podría haber cierto consenso, pero al escuchar algunas opiniones y al leer algunas opiniones, creo que es importante destacar lo siguiente. La gran crítica que se le hace a la ley vigente es la excesiva subjetivización. Pero para que eso se entienda bien, la ley vigente exige una determinada finalidad. Y yo diría, exigir una finalidad en la ley no tiene nada de malo. Es más, es algo probablemente indispensable, ineludible. De lo contrario, si no hay determinadas finalidades, la realización, por ejemplo, de un homicidio, artículo 391, que es uno de los delitos que está señalado en la ley, o unas lesiones graves, pasaría a ser delito terrorista si es que no calificamos la conducta con algunos otros elementos, entre ellos la finalidad. Por lo tanto, yo diría que hay que tener mucho cuidado en señalar que la exigencia de finalidades es un problema. El problema de la ley vigente es otro, y es que exige una finalidad que en la práctica muchas veces no es que no se pueda acreditar, que muchas veces no es realmente la finalidad perseguida por aquellos que realizan las conductas. La actividad terrorista tiene determinados fines, o sea, lo voy a poner en estos términos. La idea de que un terrorista lo que persigue per se, como fin último de su actividad, es aterrorizar, y la palabra terrorismo algo dice al respecto, yo creo que es un absoluto error. El terror de la población podrá ser un medio, ¿cierto?, para obtener otros objetivos, pero la actividad terrorista en Chile y en cualquier otra parte del mundo tiene otros fines. Por lo tanto, el problema de la ley vigente es centrarse en la finalidad de producir un justificado temor en la población, en parte de ella, de ser víctima de delitos equivalentes. El problema que eso tiene es que en la inmensa mayoría de los casos eso simplemente no se da, y por lo tanto ese es el problema que tiene la ley. Por lo tanto, no es un problema que se exijan determinadas finalidades, y en ese contexto yo me atrevería a decir que más allá de alguna discusión de detalle, que uno podría pedir alguna precisión adicional,
yo diría que las finalidades señaladas en la ley son lo suficientemente amplias y van en un sentido, digamos, que parece pertinente para una tipificación del terrorismo como socavar o desestabilizar determinadas estructuras del Estado democrático. Yo creo que son los casos más relevantes, o algunos más específicos que contextualmente, digamos, hacen sentido también, como imponer decisiones a la autoridad o afectar la infraestructura crítica, que con la profesora Villegas uno puede discutir si eso es algo que no está ya de algún modo incorporado en la primera finalidad, pero uno entiende que por una razón de oportunidad, de contexto de la discusión, eso puede ser necesario. Y lo más importante es que no solo se requieren ciertas finalidades, sino que además se le da un valor por sí mismo a determinadas características, determinada idoneidad o aptitud de los medios empleados para la comisión de los delitos que se consideran objetivamente, ya con independencia de las finalidades que se persigan con ellos, y se le da el carácter terrorista entonces a el uso de métodos delictivos que son aptos para someter a la población, desmoralizarla, o en ese contexto producir en ella un temor generalizado de ser víctima de los mismos delitos. Yo diría que ese panorama hace que cambie completamente la situación del derecho vigente. Es decir, se requieren finalidades, yo creo que eso es algo relativamente obvio. Yo no conozco un ordenamiento en donde la sola objetividad de las conductas permita calificar el hecho como terrorista, pero, como digo, son finalidades racionales en el sentido que son lo suficientemente amplias para hacer operativa una ley como la que nos convoca. Yo diría que eso es lo primero. En segundo lugar, si bien eso después se desdibuja un poco, diría que la adopción del modelo asociativo, esto es, que piensa en organizaciones, que piensa en asociaciones delictivas, es un modelo correcto. Aquí se ha hablado mucho del derecho español, aunque en el derecho español eso está algo relativamente desdibujado. Yo diría que en esto es mucho más claro. Todas las regulaciones en el mundo germánico, por así llamarlo, a Alemania, Austria, Suiza, en buena parte también Italia, Alemania e Italia, países que tuvieron una dolorosa e importante tradición también en materia de terrorismo, básicamente en la década de los 70, no hay delitos de terrorismo individual, sino que básicamente el calificativo terrorista es algo que se aplica a determinadas organizaciones delictivas o criminales. Y vuelvo a la ley 21.577, teniendo disposiciones recientes que han ayornado, que le han dado una nueva fisonomía a los delitos asociativos, yo diría que primero, que sería altamente inconveniente establecer un delito asociativo que fuera divergente de aquellos que están en el Código Penal, porque esa divergencia es caldo de cultivo, uno lo puede prever, digamos, sin ninguna dificultad para importantes discusiones interpretativas que en esta materia, por lo polémica que es, por los intereses contrapuestos, por las sensibilidades que ustedes bien conocen, digamos, que subyacen a esto, solo pueden servir para restarle efectividad a la legislación. O sea, yo diría una legislación antiterrorista tiene que ser en ese sentido lo más clara y lo más concordante posible con la legislación general en aquello que es común, ¿cierto? Y separarse solamente en aquello que es realmente divergente. Yo diría que la definición, el nuevo modelo establecido en los artículos 292 y siguientes del Código Penal, la idea de una organización de 3 o más personas, eso es lo que en general se da en el derecho comparado también, con una acción sostenida en el tiempo, que es una exigencia relevante en el sentido de que personas que se juntan para cometer un delito no son una asociación, ni en Chile ni en ninguna otra parte. Eso es básicamente una situación de intervención múltiple en un mismo delito. Eso es un problema de autoría y participación, ¿no? Un problema de coautoría en fin. Pero para un solo delito no se puede hablar de una asociación, y se entiende que aquí lo que se quiere es precisamente que
hacerse cargo, ¿cierto?, de esta amenaza para el Estado de Derecho, ¿cierto?, que constituye la existencia de organizaciones criminales de este tipo. Por lo demás, si hubiera alguna diferencia puntual respecto de la pertenencia o no a esa asociación, tenemos resguardo suficiente, digamos, con unos tipos penales que precisamente no requieren el factor organizativo, que son criticables eventualmente, pero que yo diría que adherir al camino establecido por la ley 21.577, yo diría que es lo más razonable de hacer en el actual contexto. Solo si se viera que la aplicación práctica de esas normas empezara a ser disfuncional en términos generales, creo que se justificaría seguir un camino diferente. Yo creo que hay que apostar a que la exigencia de acción sostenida en el tiempo se va a interpretar razonablemente, solamente, insisto, como una exigencia que impide que la sola reunión puntual para un delito específico se pueda considerar asociación, porque esa conclusión simplemente no tiene mucha razonabilidad. Y por último, señor presidente, porque imagino que el tiempo me está pillando, las situaciones anexas. A mí, yo lo voy a plantear desde esta perspectiva. A mí me parece que la adhesión al modelo de la asociación delictiva, de la asociación terrorista en el proyecto de ley es correcta. Yo creo en ella, yo creo que es la manera razonable de abordar esta materia sin banalizar el concepto de terrorismo. Pero las dudas o inquietudes que puede generar, a mi juicio, están suficientemente, tal vez excesivamente, incluso compensadas por las normas adicionales, las normas principalmente del artículo 3º. Yo diría que no tengo nada que decir. A mí me parece que el artículo 3º es una simple extensión natural de lo que está resuelto en los artículos 1º y 2º. O sea, yo diría que el artículo 3º no merece ningún comentario especial. Lo que merece un comentario especial es naturalmente la regulación de los artículos 4º y 5º, la situación del llamado lobo solitario. Yo personalmente creo que no hay buenas razones para que esta figura esté, pero entendiendo que es una realidad, tengo mis dudas, pero entendiendo que es una realidad ineludible, que debe necesariamente abarcarse o considerarse, yo diría que yo estaría más bien por restringir su aplicabilidad, es decir, siendo más estricto tanto con los fines como con el catálogo delictivo, como posición de compromiso, por así decirlo, dejarlo como viene en el proyecto. Yo lo que no haría por ningún motivo sería ampliar la aplicabilidad de los artículos 4º y 5º. Me parece que esa es una situación completamente, no voy a decir excepcional, pero es completamente excepcional para considerar la actividad terrorista. Es decir, estamos hablando de una situación donde no va a haber ningún vínculo acreditable con la actuación de una organización, de una asociación terrorista. Y en ese escenario yo creo que hay que ser restrictivo. Hasta ahí llego, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido, profesor Hernández. Tiene una pregunta para usted la diputada Maite Orsini. Diputada Orsini, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Quiero agradecer a todos los expositores del día de hoy y tengo algunas preguntas. Primero, a la Defensoría Penal Pública, solo tengo una pregunta. Ha señalado, por su intermedio, presidente, el defensor o el representante de la Defensoría, que la figura del lobo solitario no sería una regla general, que es anecdótica, que es excepcional. Y en función de eso yo quisiera pedirle si puede profundizar en aquello, si se refiere a que es anecdótico y que es excepcional porque no ocurre en nuestro país con demasiada frecuencia, porque la doctrina internacional lo ha planteado de esa manera. Creo que es relevante porque es un punto que
que probablemente vamos a discutir mucho en esta comisión y quisiera saber cuáles son los antecedentes en los que basa esa aseveración. Pero, A ver, ¿cómo voy a entender? históricamente la figura del lobo solitario es enteramente excepcional. Lo que ocurre es que Pero- muchas veces lo que uno ve en el Parlamento... Excepcional porque no hay legislaciones que lo contemplen. No, hay legislaciones que lo han ido contemplando y crecientemente más legislaciones lo contemplan. Pero eso no altera el hecho. Porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es un hecho que es objetivo y que se puede cuantificar. En términos de cantidad, la intervención de terroristas individuales es absolutamente excepcional, no solo en Chile, sino que en el mundo. O sea, lo que ocurre es que a veces esas situaciones de carácter enteramente excepcional, por eso usé la palabra anecdótico, es decir, es un caso en miles, pueden ser acciones graves en el sentido de el impacto que pueden tener en una comunidad. Pero por eso yo decía, esto es perfectamente discutible. El profesor Hernández decía, mire, yo prefiero no regularlo, ¿verdad? Bueno, hay muchísimas doctrinas y profesores que plantean exactamente lo mismo. Desde la perspectiva de la Defensoría, nosotros estaríamos en esa posición, pero entendemos que aquí ya se ha tomado la decisión de incorporarlo. Pero si se decidió incorporarlo, lo que nosotros decimos es, no se olviden que habiendo decidido incorporar la figura, esta no pierde su carácter anecdótico y excepcional. Y entonces, cuando voy a regular en una legislación terrorista la situación de este lobo solitario, lo tengo que hacer en consideración a esa excepcionalidad. ¿Y eso qué supone? Supone básicamente que es de aplicación restrictiva, porque es un caso muy particular, pero que además las figuras delictivas a las cuales yo puedo vincular este lobo solitario tienen que ser también restrictivas. O sea, si usted incorpora la figura del lobo solitario y además amplía en demasía el catálogo del artículo 5º, entonces la posibilidad de visualizar eventualmente que efectivamente estamos ante un hecho grave que pudiera vincularse con algún efecto de aquellos que producen los delitos terroristas se pierde absolutamente, ¿no? Con todo el régimen penealógico diferenciado que se está estableciendo respecto a esta persona. Por eso, aquí la discusión de ustedes es más o menos evidente, es ¿regulo o no regulo la figura? Pero regulando la figura, aún aquellos que sean partidarios de ella tienen que tener en vista su excepcionalidad, para los efectos de ver en qué casos se va a entender que la figura del lobo solitario merece sanción. Y por lo tanto, tan importante como el artículo 4º, que lo reconoce, es el artículo 5º que establece el catálogo de delitos donde lo van a aplicar. Muchas gracias. Diputado Orsini, quería preguntarle al señor Hernández. Pero eso no es culpa mía. Si el presidente no... Ya, gracias, presidente. Gracias a la Defensoría. A la profesora Mirna Villegas, tengo dos preguntas para usted, profesora. Primero, son dos cosas que me llamaron la atención de su presentación. Primero, respecto a la crítica que hace usted al artículo 12 que establece la legitimación activa para particulares. Quisiera pedir si puede profundizar en aquello y en términos concretos, ¿cuál es el problema que usted ve en términos penales de que una persona pueda de manera particular presentar una querella por actos terroristas? Eso, y segundo, yo pude comprender de su presentación que usted tiene una mirada crítica de la figura del lobo solitario. Entonces yo quisiera preguntarle si derechamente usted cree que esta legislación no debiese contemplar esa figura o si cree que debiésemos tener, como ha señalado el profesor Hernández, una figura más restrictiva de la que se ha planteado en la legislación que propone el Ejecutivo. Y por último, también en la misma línea el profesor Hernández, que él derechamente ha señalado que sí cree que hay que incorporar esta figura, pero que cree que está redactada en términos demasiado amplios en el proyecto del Ejecutivo. Preguntarle de qué manera cree usted, en términos concretos y prácticos, podemos restringir esta figura, si me lo permiten, colegas. Gracias. ¿Cómo podemos restringirlo? Hoy día el proyecto que nos ha presentado el Ejecutivo contempla, por ejemplo, como tipos penales sancionables por esta figura o agravados por esta figura solamente, y si me corrige el Ejecutivo,
el uso de bombas o artefactos incendiarios y el secuestro de naves o aeronaves. Son dos figuras súper acotadas. Entonces, preguntarle si usted cree que debiésemos acotarlo desde ahí, o sea, eliminar alguna de esas figuras, o si no es esa la manera, ¿cómo podemos restringirlo aún más? En mi opinión, que ya está bastante restringido. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Orsini. Doña Mirna Villegas, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en relación al tema de la legitimación activa, yo creo que a mí me resulta curioso que se le asigne a los particulares porque la manera en la que yo concibo el terrorismo es a través de una organización que le disputa el monopolio del poder al Estado y para eso utiliza métodos violentos, ¿no es cierto?, que generan un cierto temor o terror en la población o en un sector de la población para poder alcanzar sus resultados políticos. Entonces, lo que quiero decir es que la discusión, por así decirlo, en términos ya más filosóficos, entre el terrorista y el resto, no es con el resto no es con los ciudadanos mismos, sino que es con el Estado mismo. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece que la legitimación activa tiene que recaer o en el ministerio, tendría que recaer en el Ministerio Público o en el Ministerio del Interior, por ejemplo, o en el Ministerio de Defensa. Es por esa razón. Cuando usted mira, por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, un yihadista, ¿no?, que toma a un rehén y le pone un cuchillo al cuello, un corvo al cuello, ¿no es cierto?, y transmite eso por la televisión, eso no es una discusión para el ciudadano mismo, sino lo que está haciendo es enfrentar al poder del Estado. Le está diciendo, usted, señor presidente de Francia, usted, señor presidente de Estados Unidos, va a tener que sentarse aquí a conversar conmigo en mis términos, porque si no yo voy a degollar a sus periodistas. A eso me refiero con que a mí me suena extraño que la legitimación activa esté radicada en particulares como si de un robo se tratara, ¿no? Es por esa razón. ¿Ya? Es porque el bien jurídico protegido, en mi concepción, es el orden constitucional democrático. Y no con eso me refiero a una constitución en específico, sino que al ordenamiento constitucional democrático como una institucionalidad. Y en cuanto a la figura del lobo solitario, yo, en la misma línea de lo que se acaba de plantear, yo creo que debería desaparecer el lobo solitario. En realidad, tengo la impresión de que en el resto de los países que han contemplado la figura del lobo solitario, ha sido más bien una especie de disfraz respecto de la imposibilidad de probar la pertenencia a la organización. Entonces, en el fondo, se trata de castigar a ciertas personas porque o no adhieren a los fines de la organización o simplemente pensando como aquella organización, entonces actúan y respecto de esas personas a las cuales no se les puede probar pertenencia, entonces crean estas figuras de terrorismo individual. Eso es lo que ha ocurrido en el Código Penal Español, por ejemplo, desde el Código Penal Español de 1995, que crearon el artículo 577 para poder castigar, por ejemplo, a lo que era en ese tiempo los jóvenes los jóvenes Jarray, que se llamaba, que era como la lucha callejera de la ETA en las calles, ¿no? Pero que en realidad no pasaban de ser desórdenes públicos. Bueno, a esas personas se las castigaba por la vía del terrorismo individual, pero eran personas que no pertenecían a la organización. Es por eso que creo que y el mismo lobo solitario, tal como dije, no creo en el lobo solitario. Yo creo que están integrados en una red. Muchas gracias, doña Mirna Villegas. No. Sí, que una pregunta para Sí, pero ¿Queda? vamos a tener que pedir 10 minutos más, ¿cachai? Porque no es por nada. Don Héctor tiene la palabra por un minuto porque estamos terminando ya. Muy breve, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio a la diputada Orsini. Probablemente, diputada, yo me confundí cuando hablé de restringir. Mi intención es referirme solamente a las finalidades, no al catálogo delictivo. Y entiendo de su pregunta colijo que dije las dos cosas. Y respecto de las finalidades, a mi juicio, la única que permite evitar dificultades. Primero, la tercera, la de la letra C, tiene exactamente el mismo problema
que el de la ley vigente. De hecho, si uno se da cuenta, en el artículo 2 no aparece como finalidad, sino que aparece como un efecto de los medios. Ahí ya hay un problema técnico. Y la segunda, la de imponer decisiones a la autoridad, yo creo que no se justifica en absoluto. Eso es lo que puede hacer un asaltante de banco con rehenes, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna lógica terrorista. A mi juicio, la única finalidad que ya es suficientemente amplia, que podría justificar, yo reitero, tengo mis dudas, pero que podría justificar la presencia de la figura es la primera, es decir, ese propósito de desestabilizar, ¿cierto?, determinadas estructuras del Estado democrático. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández, y a todos los invitados. Gracias a los diputados presentes. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, lo que pasa es que yo trato de darle una mirada menos jurídica a esto y más real, más desde el mundo real. Entonces, yo veo toda esta discusión un tanto absurda respecto del lobo solitario, que yo la entiendo, para ustedes como abogados probablemente tiene mucha lógica, pero resulta que hace 5 años atrás no existía el tren de Aragua en Chile, no existían los secuestros con tortura, no existían los descuartizamientos, no existían delitos que hoy día sí estamos viendo. Entonces, yo creo que cuando uno responsablemente trata de legislar, uno tiene que tratar de hacerlo con una mirada no solo del minuto para atrás, también del minuto para adelante. Y lo que yo siento, que la ciudadanía por lo demás lo siente, yo lo sentí hasta hace no tanto tiempo atrás en que no era diputada, es que la legislación siempre queda corta, porque desgraciadamente se legisla, pero no se tiene una mirada de futuro de lo que puede llegar a pasar. Y yo creo que hay que cambiar esa mirada. Yo creo que lo que debemos hacer es tratar de hacer una legislación que sea lo más amplia posible para que efectivamente pueda contemplar cosas que a lo mejor hoy día no están pasando, pero que no están lejos de poder pasar. Y dentro de eso la figura del lobo solitario, que por lo demás se dio mucho en Irlanda del Norte, con personas que actuaban de manera individual, bajo el amparo del IRA, pero de manera individual. Yo creo que es algo que no porque sea, como dice el defensor, el representante de la Defensoría, no porque sea un delito que pasa de vez en cuando, significa que en nuestro país no va a poder eventualmente empezar a pasar con más frecuencia. Creo que así como está hoy día la delincuencia en Chile, todo es esperable. Y por lo tanto me parecería una irresponsabilidad no contemplar una figura como esta en la legislación. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Muchas gracias a todos los invitados. Quedaríamos citados entonces para el jueves 30 a las 17 horas, Ya, pues 30. porque la próxima semana es distrital y ese jueves 30, sí, al tiro, escucharíamos a los invitados que faltan y después votaríamos en... ¿Cuáles son? Los invitados que faltan son Gali, Uvilla, Arboe y don Isidro Solís. Gali, Uvilla, Arboe y don Isidro Solís, exministro de Justicia. Y ahí votaríamos en general después de escuchar a los que faltan. Don Héctor Hernández tiene la palabra porque la está pidiendo en forma digital. Muchas gracias, pero muy brevemente. Yo entiendo, perdón por su intermedio, señor presidente, yo entiendo perfectamente la preocupación de la diputada Navellán. Simplemente haría presente lo siguiente: los casos a los que ella se está refiriendo, los casos del IRA, están cubiertos en la normativa, pero en el artículo 3º. Es decir, el lobo solitario es un sujeto que no guarda ningún vínculo con nada. Por lo tanto, su conexión con ninguna organización, con ningún partido, con nada, actúa por sus propios fines. Y eso es problemático, subirlo a la categoría de terrorismo. Yo diría que lo que uno siempre pretende es, con visión de futuro, digamos, aplicar los conocimientos jurídicos que tiene precisamente para prever normas que luego terminan siendo disfuncionales. Eso simplemente. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Rectifico la fecha. Próxima sesión el viernes 31 a las 17 horas. Recuerden que la semana siguiente legislativa cambió
de lunes, martes y miércoles a miércoles, jueves, viernes. Sí, pero no vamos a citar este lunes. No, el lunes sí. No, eso se cita, el miércoles, no nos Sí, tocaría el lunes, sería el miércoles como lunes. No, pero es una citación extraordinaria y este presidente accidental está diciendo que no va a haber citación extraordinaria. Señor Collado, solo para el viernes. Señor presidente, antes de levantar la sesión, y se hicieron muchos comentarios, muchas consultas de todos los diputados y nos gustaría, antes de comenzar la votación o que se nos diera la oportunidad al inicio de la sesión de hacernos cargo de todos los temas. Quedamos entonces que el Ejecutivo va a tener 20 minutos al inicio de la sesión para comentar todas las cosas planteadas. Gracias al equipo de Secretaría. Se levanta la sesión.